La disgrafía es un trastorno neurológico de carácter funcional que afecta básicamente a la escritura, concretamente ya sea el trazado o a la grafía. Frecuentemente las personas que padecen de este trastorno tienen dificultades al momento del control de la escritura, ya que este control es un acto neuroperceptivo motor que afecta a la disgrafía. Teniendo claro y en cuenta esto, se puede decir que la disgrafía es un trastorno que afecta el desarrollo y la adquisición de la habilidad de la escritura de las personas, provocando sobre todo dificultades al momento de un dictado, dificultades al momento de escribir libremente o dificultades hasta para una transcripción. Teniendo en cuenta y claro esto, hay que saber diferenciar la disgrafía, como por ejemplo, tener una mala letra. Esta es una dificultad más que todo general, propia de la edad, en el proceso en el que va ya uno adquiriendo ese aprendizaje de la escritura, que vendría siendo una dislexia. Teniendo en cuenta y claro esto, se sabe que al momento de distinguir la disgrafía, la persona que presenta este trastorno tiene esa dificultad de recordar y de dominar movimientos automáticamente, ya sean motores, para escribir necesariamente una letra, un número o palabras. Las características de la escritura en la disgrafía son las siguientes, como por ejemplo, está la letra que no se entiende, pues obviamente ya sea por su tamaño o por su forma. La escritura espejo, es decir, que se vea reflejada como si estuviera frente a un espejo, es decir, al revés. Tercera, la inclinación de letras, hay confusión de letras, es decir, de pronto cambian una por una E, entre otras. Ahí mala presentación es cuando presentan una hoja que esté muy sucia y se vea que hayan borrado miles de veces. Se ve los espacios incorrectos, utilizados incorrectamente, ya sean porque escriben muy juntos o escriben muy separados. También la forma corporal, como muestran la forma corporal, y hasta también el agarrado de un lápiz. La disgrafía se divide en dos grupos: disgrafías evolutivas y disgrafías adquiridas. Las disgrafías evolutivas son esas dificultades específicas del aprendizaje inicial de la escritura, sin una razón aparente. Aquí encontramos las disgrafías fonológicas, las superficiales y las mixtas. Las fonológicas son esas dificultades para aprender y dominar la ruta de conversión fonema-grafema, es decir, al niño se le pide que ponga P y escribe la T, y también tienden a separar y a juntar las palabras de manera equivocada, es decir, el niño en vez de escribir me peino, escribe me peino, y en vez de escribir serenamente, escribe serenamente, porque también presentan dificultades con las palabras largas y las palabras que no son frecuentes. La superficial, ya aquí aparecen los errores en la ortografía arbitraria, es decir, que aquí el niño en vez de escribir vaca con B corta, escribe vaca con B larga. La mixta, lo más frecuente en los niños es que tengan errores en ambas rutas y todo tipo de faltas, es decir, las faltas que acabé de nombrar, a estas se les suman que ellos pueden cometer errores o sustituir palabras del mismo campo semántico. En las disgrafías adquiridas, estas son fruto o son ocasionadas por una lesión neurológica posterior al aprendizaje de la escritura, es decir, que el individuo, el niño ya presentaba ese tipo de ese proceso, ya lo tenía aprendido, pero que se perdió. Aquí encontramos las centrales y las periféricas. En las centrales encontramos las fonológicas, las superficiales y la profunda, que son las mismas de las disgrafías evolutivas, sino que aquí hacen énfasis en la ruta que se afecta y en la ruta que se utiliza. Es decir, que en la fonológica la ruta que se afecta es la fonológica y la que se utiliza es la ortográfica. Y la superficial, la ruta que se afecta es la ortográfica y la ruta que se utiliza es la fonológica. Aquí el individuo presenta dificultades para recuperar ese patrón de las palabras que se encontraban almacenadas a su nivel léxico. La profunda, ya sabemos que aquí se encuentran afectadas ambas rutas. Y aquí donde aparecen cantidad de errores semánticos, todos los errores antes nombrados, y que estos niños sustituyen las mismas palabras. Y las periféricas, que son las dificultades para recuperar los movimientos para el trazo de una palabra o de una letra, o los movimientos. El diagnóstico del DMS5 para este trastorno es que los pacientes tienen problemas para la puntuación, la ortografía y la gramática, y que además no pueden trasladar la información auditivo oral a visual escrito.
También tienen dificultades para poder redactar idóneamente y para poder expresarse de manera escrita. Este diagnóstico se da en el segundo año escolar o un poco después que se diagnostica el TEA para la lectura. Los datos demográficos es, como antes mencioné, es que se diagnostica en el segundo año escolar. La discapacidad que se presenta en el paciente son discapacidades social, escolar y laboral, teniendo en cuenta que estos trastornos no se curan, pero que se tratan. Y el diagnóstico diferencial es que tenemos que tener muy en cuenta la discapacidad física, como cuáles: visual, auditivo y motora. Y también si tienen trastornos como el TDAH con o sin hiperactividad, o si tienen un coeficiente intelectual bajo. Hay que tener en cuenta que no podemos confundir este diagnóstico con una mala letra o con problemas del desarrollo de coordinación. Para este trastorno hay unos niveles de dificultad que son leve, grave y moderado y grave. El leve es cuando existen algunos problemas, pero con algún apoyo se pueden resolver estos problemas. El moderado es cuando ya el problema es notable y con algunas intervenciones se puede hacer nuevamente una adaptación y resolver los problemas. Y el grave es cuando existe un problema meramente crítico, es muy crítico, y que aún teniendo intervenciones muy intensivas, el niño pues no puede resolver los problemas como tal, sino con todo el esfuerzo o el apoyo que se necesite, no resuelven los problemas. Siguiendo con lo que dice mi compañera, encontramos las manifestaciones de signos y síntomas que se presentan en la digrafía. Según Ramírez 2010 y Bautista 2011, encontramos que en alumnos de 3 a 5 años existe retraso en la adquisición del vocabulario, muestra dificultad para articular y pronunciar palabras, poco control en el manejo de uso de lápiz y tijeras, problemas para aprender, retraso de memorización de 1, 2 y 3, colores, ABC, formas. En alumnos de 6 a 11 años encontramos inversión de las palabras, letras y números, confusión en orden de letras dentro de las palabras, dificultad para relacionar el sonido con su letra y pronunciación de palabras. Asimismo, poca coordinación motora y poca comprensión motora, problema para la adquisición de conceptos numéricos simples, con incapacidad para aplicarlos en cálculo o en la resolución de los problemas. En los alumnos a partir de 12 años en adelante encontramos falla en la memoria inmediata y no recuerda lo leído, debido a la falta de comprensión en los conceptos abstractos. Esto quiere decir que lleva a cabo una mala interpretación de lo leído, evita leer y escribir las matemáticas, hay bloqueo emocional, ausencia de capacidad para planificar el tiempo de trabajo dedicado a cada tarea, trabaja de forma lenta y no se adapta bien a los cambios, y tiene una tendencia a escritura desordenada, descuidada, siendo en ocasiones incomprensible. Repercusiones y manifestaciones del trastorno en el ámbito afectivo, emocional, social del niño que lo padece. Las dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura tienen una repercusión amplia en la vida del estudiante. En primer lugar, influyen negativamente en el rendimiento escolar y produce un retraso en la adquisición de conocimientos en la mayoría de las áreas del currículo. También es frecuente en que la imagen social del alumno se deteriore y repercuta de forma importante en su propia autoestima. Estos alumnos, además de soportar el peso de su trastorno, se sienten también responsables y culpables. Esta situación de fracaso genera escasa autoestima, falta de confianza en las propias capacidades, y todo ello genera un malestar psicológico que con el tiempo puede cristalizarse y dar origen a una elevada desmotivación hacia el aprendizaje y a determinadas manifestaciones emotivo-afectivas, tales como lo son la fuerte inhibición, agresividad, actitudes teatrales en clase y en algunos casos incluso la depresión. Todo esto desarrolla en el niño sentimientos de frustración, ansiedad, por no considerarse capaz de cumplir con las tareas asignadas, algo que puede desembocar en un creciente desinterés y rechazo por los estudios. En este sentido, también se podría haber reducido la capacidad de comunicación con su entorno, no solo a nivel educativo, sino también a nivel social. Estos niños y adolescentes pueden sufrir consecuencias en su vida académica, laboral, económica y social, con influencia en su conducta,
autoconcepto y autoestima, bienestar psicológico y emocional, relaciones sociales y posteriormente dando lugar a un aumento del riesgo de consumo de sustancias, fracaso y abandono escolar, desarrollo de problemas de salud mental y problemas con Lo podemos hacer mediante actividades cualitativas o por diagnóstico individualizado. Rivas y Fernández proponen 2 dimensiones para evaluar la disgrafia. Una de estas es la evaluación específica del grafismo y la evaluación de factores asociados al fracaso caligráfico. Dentro de la primera están los errores de grafismo, en donde se evalúa la forma, el tamaño, la inclinación, y a través de dictado o de escritura espontánea podemos verificar si el niño presenta alguna dificultad en su escritura. También están los aspectos secundarios, en donde se evalúa o se observa la postura corporal del niño al momento de escribir, también su soporte caligráfico y su ritmo a través de la escritura. En la segunda dimensión están los aspectos psicomotores, en donde a través de un juego guiado se puede observar cuáles son esas destrezas motoras del niño, como lo mencioné anteriormente, a través de un juego. A través también de la lateralidad se mira cuál es el dominio que tiene el niño con su lado y lado en actividades cotidianas, y también una conciencia del esquema corporal. Otras son los aspectos perceptivos motrices, que el niño se haga una coordinación motora visual y también una valoración de la estructuración espaciotemporal. Yéndonos al diagnóstico individualizado, para descartarlo se puede hacer un examen visual auditivo o, en medio de los aspectos intelectuales, una escala de inteligencia de Western, obviamente para niños, o un test de análisis de lectoescritura que evalúa todo lo que es el grafismo. Y por último, en los aspectos psicomotores podemos implementar el test de orientación derecha e izquierda. Tratamiento de la disgrafía. Bueno, para comenzar con una introducción hay que tener en cuenta que para tratar adecuadamente la disgrafía se debe invertir en diferentes áreas. Primero, la psicomotricidad gruesa, la cual enseña al paciente cuál es la postura correcta que debe tener a la hora de escribir. La segunda, que viene siendo la psicomotricidad fina. Aquí esta enseña al paciente a adquirir precisión y coordinación a la hora de escribir. La tercera, que viene siendo la percepción. En este punto es importante, ya que los pacientes pueden mostrar dificultades en la percepción, ya sea temporal, espacial, visoperceptiva y atencional, las cuales pueden causar errores en la fluidez y en la escritura. La cuarta, que viene siendo la visomotricidad. Esta consiste más que todo en coordinar el movimiento de los ojos con el movimiento del cuerpo. La quinta, que viene siendo la grafomotricidad, consiste en poder corregir los movimientos básicos de la escritura. La sexta, que es la grafoescritura, aquí más que todo se usan ejercicios de caligrafía para poder mejorar todas esas letras que conforman el abecedario. La séptima, que es el perfeccionamiento escritor. En este punto se pretende mejorar lo que es la fluidez escritora y las faltas de ortografía. La octava y última es la relajación. Bueno, aquí este punto me pareció importante porque es normal que el paciente se fatigue en las actividades que se le coloquen o que conlleven mucho esfuerzo. Se recomienda mucho relajar lo que es la muñeca y los dedos. Y un dato curioso aquí es que este punto de tratamiento es muy útil en los niños. Muchas gracias. Finalizamos con el pronóstico y consecuencias de una persona diagnosticada con disgrafía en la vida adulta, que es un trastorno específico que causa dificultad con la expresión escrita y puede ser de tipo evolutivo, es decir, con inicio en la infancia, o adquirido.
fruto de una lesión neurológica que puede ser causada por un accidente que la persona haya padecido. La disgrafía en la vida adulta tiene ciertas consecuencias. Una de estas son dificultades en el aprendizaje, en la escritura, dificultades en la coordinación de los músculos de la mano y del brazo, dificultades de la motricidad fina, motricidad gruesa. En la mayoría de los casos, con una adecuada intervención, la mayoría de las personas disgráficas logran codificar correctamente las palabras, pero si siguen presentando dificultades para la composición escrita, pues al no haber automatizado correctamente los procesos básicos de escritura o codificación de palabras aisladas, emplean en esta tarea una gran cantidad de recursos cognitivos. Por tanto, no le quedan recursos atencionales suficientes para ejecutar los procesos cognitivos subyacentes a la composición escrita. En estos casos, las personas con disgrafía no realizan una adecuada planificación del proceso de escritura, tienen dificultades para generar y organizar los conocimientos e ideas, presentan dificultades de estructuración sintáctica del texto, de coordinación gramatical y de asociación y conexión entre ideas. Además, olvidan revisar sus composiciones y no suelen ser conscientes de los procesos ni exigencias que requiere el proceso de producción de textos. Gracias.